Lo que debía ser el mejor día de su vida, cambió desde que abrió los ojos esa mañana. Laura despertó más temprano de lo normal. La habitación estaba en silencio, apenas iluminada por la luz que entraba entre las cortinas. Se sentó en la cama, respiró profundo, y sintió algo extraño en el pecho. No era miedo. Tampoco alegría. Era como si su corazón le hablara bajito, y ella no supiera entender lo que decía. Se levantó sin hacer ruido. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. El jardín estaba decorado. Las flores blancas colgaban de los arcos y las sillas estaban perfectamente alineadas. Todo estaba en su lugar. Todo, menos ella. Apretó los labios, cruzó los brazos, y se quedó ahí un minuto largo, como si esperara que alguien llegara, que algo pasara, que algo le dijera que estaba haciendo lo correcto. Su madre entró sin tocar. ¿No estás lista aún?, dijo con una sonrisa suave. Hoy es tu día, Laura. El día que siempre soñaste. Laura asintió, fingiendo una sonrisa. Se dejó guiar hacia el tocador. Mientras le arreglaban el cabello, los recuerdos empezaron a colarse entre los peines y las manos de la estilista. Una risa. Una voz. Una mirada que no era la de Daniel. Marcos. Intentó empujar el pensamiento. No era el momento. No era justo. Había elegido a Daniel porque él siempre estuvo ahí. Cuando todos le decían que debía seguir adelante, él la tomó de la mano y caminó con ella sin preguntar nada. Fue paciente. Fue bueno. Y hoy, sería su esposo. Pero aún así, había noches en las que Laura se despertaba sin saber por qué. Soñaba con una carta que nunca recibió. Con una despedida que nunca ocurrió. Con un hombre que se fue sin decir adiós. Y por más que se esforzaba, algo dentro de ella no cerraba del todo. ¿Estás bien?, preguntó su hermana mientras le acomodaba el velo. Laura tardó en responder. Sí, es solo que... no sé si me siento lista. Eso es normal, respondió ella, dándole un apretón en el hombro. A todas nos pasa. Laura no dijo nada. La gente seguía entrando a la casa. Risas, pasos apurados, voces emocionadas. Todos estaban felices. Todos menos ella. Una amiga se acercó con su ramo. Mira qué hermoso quedó. Es igual al que soñaste cuando éramos niñas. Laura lo tomó con cuidado, lo miró, y por un segundo, sintió que no era suyo. Como si ese ramo perteneciera a otra historia. A otra novia. A otra Laura. Caminó hacia el espejo. Se miró de frente. El vestido era perfecto. Su maquillaje, impecable. Parecía una imagen sacada de una revista. Pero al ver sus ojos, no vio a una mujer enamorada. Vio a alguien que estaba a punto de tomar una decisión que no podía revertir. Suspiró. Apretó el ramo con fuerza. Y en ese silencio entre pensamiento y respiración, escuchó un sonido lejano. Una puerta. Un golpe suave. Una voz. No supo si era real o si su mente le jugaba una mala pasada. Pero por primera vez en todo el día, su corazón latió con fuerza. Como si supiera que algo, o alguien, estaba más cerca de lo que ella imaginaba. Años antes de ese día, Laura no creía en las segundas oportunidades. Tampoco en las casualidades. Pero sí creyó en Marcos, desde el primer momento en que lo vio. No fue una historia de amor rápida ni perfecta, pero fue intensa, real, y sobre todo, inolvidable. Se conocieron en una librería. Ella buscaba un libro sobre jardinería, el uno de poesía. Se cruzaron en el pasillo equivocado y desde ahí, todo cambió. Estuvieron juntos casi un año. Un año lleno de tardes largas, conversaciones profundas, silencios compartidos y promesas que parecían eternas.
Marcos no era como los demás. Tenía una forma de mirar que hacía sentir a Laura que el mundo se detenía. Le escribía notas, le cocinaba sin razón, y cada vez que hablaba de futuro, lo hacía en plural. Nunca dijo yo, siempre decía nosotros. Hasta que una noche, simplemente no apareció. Laura lo esperó. Llamó. Mandó mensajes. Fue a su casa. Nadie sabía nada. Su número dejó de existir. Su departamento quedó vacío. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Algunos le dijeron que se había ido con otra. Otros, que se había cansado. Pero ella lo conocía. Sentía que algo no cerraba. Que su historia no podía terminar así, sin un cierre, sin una palabra. Los primeros meses fueron oscuros. Laura dejó de salir, de comer bien, de hablar con sus amigas. Se sentía incompleta, como si le hubieran arrancado una parte del pecho. Pero con el tiempo, llegó Daniel. Primero como un conocido. Luego como un apoyo. Después, como un compañero. Él no pidió nada. Solo estuvo ahí, con paciencia, con cariño, sin exigir amor, solo dando el suyo. Laura comenzó a sonreír de nuevo. Aprendió a vivir sin esperar respuestas. Guardó las fotos con Marcos, borró su contacto y cerró ese capítulo. O eso pensó. Porque en el fondo, una parte de ella seguía preguntándose qué habría pasado. Si estaba bien. Si aún pensaba en ella. Un día, mientras limpiaba su habitación, encontró algo. Una caja pequeña que no recordaba haber guardado. Al abrirla, encontró una carta. No tenía fecha, ni remitente. Solo su nombre, escrito con una caligrafía que conocía de memoria. Laura. Era la letra de Marcos. El sobre estaba cerrado. Tenía marcas de agua, estaba arrugado. Lo había traído el portero semanas después de su desaparición, pero Laura nunca tuvo el valor de abrirlo. Lo escondió sin pensarlo. Y ahora, justo días antes de su boda, esa carta volvió a aparecer. La sostuvo entre sus manos. La giró una y otra vez. Se preguntó si debía leerla, si tenía sentido ahora. Pero no lo hizo. Apretó los labios y volvió a guardarla. Esa fue la última vez que pensó en Marcos. Hasta hoy. Mientras el vestido caía sobre su cuerpo y el velo era acomodado con cuidado, Laura sintió que el peso del pasado regresaba. Como si su historia aún tuviera algo pendiente. Como si una parte de ella supiera que no todo estaba resuelto. Una amiga se acercó con el celular. Daniel te mandó un mensaje. Dice que ya está todo listo en la iglesia. Que no puede esperar a verte. Laura lo leyó. Sintió ternura. Sintió gratitud. Pero no amor. Sonrió con cortesía, guardó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. Y entonces, de nuevo, esa sensación. Ese golpe sutil en el pecho. Como si alguien pensara en ella desde lejos. Como si algo, sin explicación, estuviera a punto de cambiarlo todo. El sonido de los violines comenzó a escucharse desde la iglesia. Era una melodía suave, elegida por Laura semanas atrás. En aquel momento, le pareció perfecta. Hoy, en cambio, sonaba lejana, como si no fuera parte de su historia. La limusina esperaba frente a la casa. Su madre la abrazó con fuerza antes de salir. Todos estaban emocionados, tomándose fotos, enviando mensajes, grabando cada detalle. Nadie notaba la tensión en los ojos de la novia. Laura subió al coche en silencio. Durante el camino, no dijo una sola palabra. Miraba por la ventana sin realmente ver.
Las calles por las que pasaban estaban adornadas, la iglesia ya visible al fondo, imponente, con las puertas abiertas. La gente empezaba a entrar. Algunos la veían pasar y saludaban emocionados. Ella apenas levantaba la mano. Su corazón latía con fuerza. No de alegría, sino de duda. Recordaba el día que Daniel le propuso matrimonio. Fue una tarde tranquila, en el parque donde solían pasear. No hubo fuegos artificiales ni grandes discursos. Solo una pregunta sincera y una mirada honesta. En ese momento, Laura dijo que sí, porque pensó que lo correcto era seguir adelante. Que ya era hora de cerrar capítulos y empezar otros. Pero hoy, ese capítulo que creyó cerrado parecía susurrar desde lo más profundo. Al llegar, el chofer abrió la puerta. Todos aplaudieron al verla bajar. Las cámaras comenzaron a grabar. La música se intensificó. Laura respiró hondo, colocó el ramo frente a ella y caminó hacia la entrada. Su padre la esperaba con el brazo extendido. «Estás preciosa», dijo él con orgullo. Laura asintió sin hablar. Entraron juntos. La alfombra blanca cubría el largo pasillo central. A cada lado, familiares, amigos, compañeros de trabajo, todos con miradas emocionadas. Algunos lloraban. Otros sonreían. Pero todos esperaban lo mismo, que Laura llegara al altar y dijera sí. Daniel estaba de pie al fondo, vestido de negro, con una expresión mezcla de nervios y ternura. Al verla, su rostro se iluminó. Le dedicó una sonrisa que buscaba tranquilizarla. Ella la devolvió, débilmente. Cada paso hacia el altar pesaba más que el anterior. No por el vestido, ni por los tacones. Era el alma la que se sentía pesada. Como si cada paso fuera una decisión. Como si el suelo hablara, preguntando en silencio, ¿estás segura? El sacerdote los saludó con una sonrisa cálida. Daniel tomó la mano de Laura con firmeza. Ella sintió el calor de su piel, y por un segundo, pensó que tal vez todo estaría bien. Que solo eran nervios. Que lo que sentía era normal. La ceremonia comenzó. Las palabras del sacerdote llenaban el aire. Se hablaba de amor, de compromiso, de confianza, de respeto. Laura intentaba concentrarse, pero su mente iba y venía. A cada frase, una imagen distinta cruzaba por su memoria. Una risa. Un atardecer. Una nota escrita a mano. Miró a Daniel. Él la miraba con ternura. Laura, ¿aceptas a Daniel como tu esposo, para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? 1 segundo. 2. 3. El tiempo se detuvo. Justo cuando iba a abrir la boca para responder, se escuchó un ruido seco. Las puertas traseras de la iglesia se abrieron con fuerza. Un murmullo se esparció entre los presentes. Todos se giraron, confundidos. Laura también lo hizo. Y entonces lo vio. De pie, en la entrada, con el traje oscuro y la mirada fija en ella, estaba Marcos. Vivo. Presente. En su boda. Marcos no dijo una palabra. Solo se quedó ahí, en el umbral de la iglesia, con el rostro serio y los ojos clavados en Laura. El sol de la tarde entraba justo detrás de él, formando una silueta dorada que lo hacía parecer irreal, como un recuerdo materializado. Nadie se movía. Nadie hablaba. El silencio era tan profundo que podía oírse el crujido de la madera bajo los pasos lentos de Marcos mientras comenzaba a avanzar por el pasillo. Los murmullos empezaron a levantarse. Algunas personas se miraban entre sí, otras preguntaban en voz baja quién era. La madre de Daniel frunció el ceño, confundida. El sacerdote bajó la mirada, sin saber si continuar o detenerse. Daniel no soltó la mano de Laura, pero su rostro se tensó. Y Laura.
Laura sintió como el mundo giraba en otra dirección. Laura, dijo Marcos con voz grave, pero sin levantarla. Solo necesito hablar contigo. El eco de sus palabras se perdió entre las paredes altas de la iglesia. Laura intentó respirar, pero el aire no le alcanzaba. Su corazón latía como si quisiera salir de su pecho. Quiso hablar, pero la garganta se le cerró. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no terminaban de caer. Daniel la miró. No con enojo, sino con miedo. Un miedo profundo. Uno que decía más que cualquier palabra. El miedo de alguien que siente que lo está perdiendo todo en un solo segundo. ¿Quién es él?, preguntó en voz baja, sin soltarla. Laura no respondió. Marcos ya estaba a pocos pasos del altar. Se detuvo. No avanzó más. No hizo ningún escándalo. Solo la miró con una mezcla de dolor, esperanza y arrepentimiento. Su presencia era suficiente para desordenarlo todo. No vengo a arruinar nada, dijo. Pero no podía quedarme callado. No después de lo que pasó. No sin decirte la verdad. La voz de Marcos temblaba, pero no se rompía. Había algo en su manera de hablar que atrapaba a todos, incluso a quienes no sabían quién era. Laura finalmente dio un paso atrás. Soltó la mano de Daniel. Sintió un vacío inmediato, como si el suelo ya no fuera firme bajo sus pies. Miró a Marcos, luego a Daniel, luego a las caras confundidas de los invitados. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó al fin, apenas en un susurro. Nunca quise irme así, respondió él. Lo que pasó no fue elección mía. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Laura. No entendía nada, pero al mismo tiempo, una parte de ella sí lo entendía todo. El nudo en el pecho, la carta nunca leída, las noches sin dormir, todo tenía sentido. Daniel se adelantó un paso, sin agresividad, pero con firmeza. Si tienes algo que decir, hazlo, dijo. Pero hazlo con respeto. Este es nuestro día. Marcos lo miró. Asintió. Lo sé. Y lo siento. Pero necesito contarle lo que realmente pasó. Después, ella decidirá. Un silencio volvió a caer. Todos esperaban. Laura, temblando, solo pudo decir una palabra. Habla. Y con esa sola palabra, abrió una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Una puerta que, quizás, nunca debió cerrarse. Marcos bajó la mirada unos segundos, como si necesitara reunir valor. Cuando volvió a alzarla, su voz sonó más firme, aunque aún cargada de emoción. Aquella noche en que desaparecí, no fue porque quise, Laura. Nunca habría dejado de buscarte. Pero tuve un accidente. Uno grave. Iba manejando de regreso a casa después de verte. Me sentía feliz, tranquilo. Planeaba pedirte que nos fuéramos juntos. Empezar de nuevo en otro lugar. Tenía todo en la cabeza. Pero, no llegué. Los murmullos crecieron. Algunas personas comenzaron a grabar discretamente con sus teléfonos. Otras solo escuchaban, atrapadas en ese momento tan fuera de lugar como inevitable. El sacerdote se retiró unos pasos hacia un lado. Daniel cruzó los brazos, sin decir nada, pero sin dejar de observar cada gesto, cada palabra. Desperté en un hospital, semanas después, continuó Marcos. Había estado en coma. No llevaba identificación. Nadie sabía quién era. Y cuando finalmente pude hablar, no recordaba nada. Ni mi nombre, ni tu rostro, ni siquiera mi propia voz. Laura lo miraba sin parpadear. Cada palabra la golpeaba con fuerza, pero también con sentido. El silencio que siguió fue largo. Marcos sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Una hoja arrugada, vieja, con dobleces marcados. Esto,
dijo, acercándoselo, fue lo primero que escribí cuando empecé a recordar. Un nombre, el tuyo. Lo único que no olvidé. Laura. Ella no se movió para tomar el papel. Solo lo miraba, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Todo su cuerpo temblaba. Su alma también. Daniel la observó en silencio. No había rabia en su rostro, solo una tristeza profunda. Intenté contactarte cuando salí del hospital, continuó Marcos. Fui a tu antiguo departamento. Te busqué en redes. Fui a la librería donde nos conocimos. Pero ya no estabas. Nadie sabía nada. Era como si el tiempo se hubiera encargado de borrarme de tu vida. Eso hiciste, dijo Daniel de pronto, con la voz baja, pero firme. Te fuiste. No estuviste. Y ella te esperó. Lloró. Sufrió. Y después, aprendió a vivir sin ti. Yo estuve cuando tú no. Y no porque ella me necesitara, sino porque la amé en silencio, con respeto. Nunca reemplacé a nadie. Solo la acompañé mientras sanaba. Laura bajó la mirada. Las palabras de Daniel también dolían. Dolían distinto. Dolían porque eran ciertas. Yo no vine a pelear, dijo Marcos. Ni a recuperar lo que tuve. Solo vine a decirle la verdad. A no quedarme con el silencio en el pecho. Si después de esto decides casarte, lo entenderé. Pero no podía dejar que creyeras que te abandoné. Nunca lo hice. Una mujer en la primera fila se tapó la boca, conmovida. Un hombre mayor dejó caer una lágrima. La tensión en la iglesia era densa, pero nadie se atrevía a interrumpir. Laura respiró hondo. Por fin, levantó la cabeza. Caminó unos pasos hacia Marcos y tomó el papel. Lo abrió lentamente. Reconoció su nombre, escrito con esa letra inclinada, familiar. Era corto. Apenas unas líneas. Pero bastaron para derrumbar lo poco que quedaba en pie dentro de ella. Yo te lloré como si hubieras muerto, susurró, con la voz quebrada. Y ahora estás aquí, de pie, hablándome como si el tiempo no hubiera pasado. Marcos bajó la mirada. Lo sé. Laura se volvió lentamente hacia Daniel. Sus ojos se encontraron. Él no habló. Solo esperó. Y en ese momento, Laura entendió que el pasado había regresado, pero el presente no se detenía. Tenía que tomar una decisión. Y no había marcha atrás. El murmullo entre los invitados creció. La atmósfera cambió de alegría a incertidumbre. Laura sintió todas las miradas clavadas en ella, como si su respuesta fuera la que determinaría el destino de todos los presentes. Su corazón latía tan rápido que podía escuchar cada golpe retumbando en sus oídos. Daniel apretó suavemente su mano, buscando darle seguridad, pero ella necesitaba un momento para ordenar sus pensamientos, para encontrar su voz. Marcos, comenzó con dificultad. Nunca imaginé que te volvería a ver, mucho menos aquí, hoy. He vivido con el peso de tu ausencia, con el silencio que dejaste. Te esperé. Sí, pero también aprendí a seguir adelante. No fue fácil. No lo es ahora. Marcos la miraba sin perder detalle, cada palabra parecía grabarse en su alma. Sé que nada puede borrar el tiempo perdido, ni las noches que pasé sin respuestas. No puedo prometer que todo volverá a ser como antes. No sé si eso es posible. El silencio volvió a instalarse por unos segundos, mientras Laura sentía como las lágrimas rodaban por sus mejillas. Miró a Daniel, quien mantenía la mirada firme y tranquila, sin rastro de reproche. Daniel, dijo suavemente, tú has estado aquí para mí cuando más lo necesitaba. Me ayudaste a sanar, a creer otra vez en el amor y en la esperanza. No fue reemplazo, fue acompañarme cuando el vacío era inmenso. Daniel apretó su mano con más fuerza,
Sus ojos brillaban con emoción contenida. Lo sé, Laura, respondió. No esperaba otra cosa. Solo quiero que seas feliz. Siempre quise eso para ti. En ese instante, la voz del sacerdote interrumpió la tensión. Este es un momento difícil, pero también un momento de verdad. El amor no es solo un compromiso, es también aceptar las heridas, los caminos inesperados y las segundas oportunidades. Laura, tú tienes el derecho de elegir lo que dicta tu corazón. Laura respiró profundo, sintiendo que cada palabra la liberaba un poco más. Volvió a mirar a Marcos, quien ahora tenía la cabeza baja, mostrando vulnerabilidad. ¿Por qué no me buscaste antes?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué esperaste tanto para decir la verdad? Marcos levantó la mirada, con ojos llenos de arrepentimiento. Cuando desperté del coma, no recordaba nada, ni siquiera quién era yo. Recuperar la memoria fue un proceso largo y doloroso. Durante ese tiempo intenté reconstruir mi vida, pero el miedo a no encontrarte, el temor a que ya no me quisieras, me paralizaron. No quise hacerte daño, por eso me alejé. La iglesia estaba en un silencio absoluto. Nadie se atrevía a respirar fuerte. La historia de Marcos y Laura, que parecía un secreto enterrado, ahora estaba frente a todos. Laura se secó las lágrimas y dio un paso atrás. Miró a Daniel y luego a Marcos. Su mente estaba hecha un torbellino de emociones, de recuerdos y dudas. Su corazón latía entre el pasado y el presente, entre la seguridad y la incertidumbre. No puedo dar una respuesta ahora, confesó. Necesito tiempo para entender qué es lo que realmente quiero. Quiero ser honesta conmigo misma y con ustedes. Daniel asintió, mostrando respeto y comprensión. Marcos también, aunque su mirada reflejaba un anhelo profundo. El sacerdote asintió y con voz suave dijo: el amor verdadero no siempre es inmediato. A veces necesita tiempo para sanar, para crecer, para encontrar su camino. La iglesia comenzó a llenarse de susurros, pero Laura ya no sentía presión. Por primera vez en todo el día, se permitió sentir la calma en medio de la tormenta. Había llegado el momento de decidir, pero también de perdonar. De dejar que el amor, sea cual sea, encontrara su propio camino. Y así, en medio de miradas expectantes, Laura tomó aire, cerró los ojos y dejó que su corazón hablara. La iglesia estaba llena de una tensión que parecía latir en el aire, como si cada alma presente contuviera la respiración, esperando una señal, una respuesta definitiva. Laura sentía el peso de esas miradas, pero también la liberación de poder finalmente ser sincera consigo misma y con quienes la rodeaban. La boda, que hasta hace unos minutos había sido el centro de su vida, ahora se encontraba suspendida en un limbo, una pausa que le permitía contemplar cada pieza del rompecabezas con claridad. Se apartó unos pasos del altar y se quedó mirando a Marcos. Había algo en su expresión que la hacía dudar de todo lo que creía saber. No era solo el hombre que había amado, sino alguien que había sufrido, que había luchado contra su propio destino para intentar volver a ella. Marcos, dijo finalmente, necesito que entiendas algo. Este tiempo que estuve sin ti fue el más difícil de mi vida. Aprendí a vivir con el vacío que dejaste, pero también con la esperanza de que algún día volveríamos a encontrarnos. Y ahora que estás aquí, no sé qué pensar. Daniel permanecía en silencio, respetando el momento, aunque sus ojos seguían atentos, claros, llenos de una paciencia que a Laura la conmovía. No sé si puedo regresar al pasado, continuó Laura, ni siquiera sé si quiero intentarlo. Pero tampoco puedo negar que tu presencia ha despertado algo dentro de mí que creí perdido. Marcos avanzó un paso, pero no cruzó la distancia entre ellos, respetando el espacio que Laura necesitaba. Su voz bajó un poco, más suave,
como un susurro que solo ella debía escuchar. No te pido que olvides, ni que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que siempre te he amado, y que he hecho todo lo posible para estar aquí hoy, para explicarte la verdad. El murmullo entre los invitados se disipó lentamente. Algunos se secaban lágrimas, otros apenas podían creer lo que estaban presenciando. No era solo una historia de amor, sino un testimonio de resistencia, de esperanza, de segundas oportunidades. Laura miró a Daniel, y por un momento, en sus ojos vio todo lo que él había hecho por ella. La seguridad, el cariño, la constancia. Y luego volvió a Marcos, el hombre que nunca dejó de ser un misterio y ahora era una realidad que no podía ignorar. Necesito tiempo, dijo con firmeza. Tiempo para pensar, para sentir, para entender lo que mi corazón realmente quiere. Daniel asintió, acercándose para tomar su mano con suavidad. Lo que decidas, estaré aquí, dijo, porque quiero que seas feliz, siempre. Marcos respiró profundo y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa de alivio, de esperanza. Entonces esperaré, respondió. Sin prisas. Porque sé que el amor verdadero no se fuerza. Se construye con paciencia. Laura cerró los ojos por un instante y sintió como la presión en su pecho comenzaba a aflojarse. No había respuestas fáciles, ni caminos claros, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía elegir. La ceremonia quedó suspendida. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, pero nadie se movió ni intentó presionar. Era un momento sagrado, un instante de verdad que nadie quería romper. Finalmente, Laura dio un paso hacia el altar, mirando a ambos hombres con una mezcla de gratitud y tristeza. Hoy no puedo casarme, dijo con voz clara. Pero prometo que encontraré la respuesta. Que no viviré con dudas ni mentiras. Que seré honesta con ustedes y conmigo misma. El sacerdote asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. El amor siempre encuentra su camino, dijo suavemente. Y cuando esté listo, sabrás qué hacer. Daniel y Marcos intercambiaron una mirada silenciosa, cargada de respeto y una extraña complicidad que solo quienes aman pueden entender. Laura sintió que en ese instante, más que nunca, su vida se dividía en dos. El pasado que había regresado con fuerza, y el futuro que aún estaba por escribirse. Pero ya no tendría miedo. Porque ahora, sabía que tenía el poder de elegir. Pasaron los días, y la noticia de la inesperada aparición de Marcos en la boda de Laura se había convertido en el tema de conversación en toda la ciudad. Pero lejos del ruido y los comentarios, Laura vivía una batalla interna. Cada mañana despertaba con la imagen de aquellos dos hombres que habían marcado su vida, y con la incertidumbre que pesaba en su alma. Se sentaba en el sillón de su sala, mirando la carta que Marcos le había entregado en la iglesia, como si en esas líneas se escondiera la respuesta a todas sus preguntas. Daniel la llamaba con frecuencia, preocupado, respetando su espacio, pero siempre dispuesto a acompañarla en ese momento tan confuso. Y Marcos, por su parte, no había intentado presionarla ni siquiera una vez. Su amor parecía paciente, esperando el tiempo que fuera necesario. Un día, decidió salir a caminar por el parque donde había comenzado todo. El sol brillaba, y la brisa acariciaba suavemente las hojas de los árboles. Mientras caminaba, sus pensamientos viajaban entre el pasado y el presente. Recordaba las risas con Marcos, los planes que habían hecho, y también la soledad que sintió cuando él desapareció. Pero también pensaba en Daniel, en su apoyo incondicional, en su cariño silencioso que nunca la juzgó. Sentada en un banco, cerró los ojos y respiró profundo. Se dio cuenta de que durante mucho tiempo había vivido atrapada entre lo que debía hacer y lo que su corazón realmente sentía. Ahora,
Entendía que no existía un camino correcto ni uno equivocado, sino decisiones que debían ser tomadas desde la verdad. Regresó a casa con una determinación renovada. Sabía que tenía que hablar con ambos, cara a cara, y expresar lo que sentía sin miedo ni duda. Esa noche, invitó a Daniel a cenar en su casa. La conversación fue sincera, profunda, llena de emociones a flor de piel. Le confesó sus miedos, sus dudas y su gratitud. Daniel la escuchó sin interrupciones, tomando sus manos con ternura. «Quiero que seas feliz», le dijo, «aunque esa felicidad no sea conmigo. Lo único que deseo es verte sonreír». Al día siguiente, llamó a Marcos. Lo invitó a encontrarse en la librería donde se habían conocido años atrás. Marcos llegó con esa mezcla de nerviosismo y esperanza en la mirada que Laura recordaba bien. Se sentaron entre estantes llenos de libros y recuerdos, y hablaron durante horas. Compartieron silencios, miradas y confesiones que parecían sanar heridas profundas. Marcos le dijo que nunca dejaría de amarla, pero que respetaría cualquier camino que ella eligiera. Laura, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin peso, sin miedo a equivocarse. Pasaron semanas y Laura se dio cuenta de que su corazón no estaba dividido, sino abierto. Abierto para amar de manera nueva, diferente, sincera. Aprendió que el amor no siempre es lineal ni fácil, que puede tener giros inesperados y aún así ser verdadero. Un domingo por la tarde, decidió reunirse con ambos en un café tranquilo. Les habló con honestidad, con lágrimas y risas, con miedo y esperanza. Les dijo que no sabía qué depararía el futuro, pero que quería vivirlo sin prisas, sin presiones. Que necesitaba tiempo para sanar por completo y para entender quién era ella realmente después de tanto dolor. Daniel y Marcos la miraron con respeto y amor, sabiendo que lo más importante era su felicidad y su paz interior. Esa noche, mientras Laura miraba por la ventana, pensó en lo lejos que había llegado. En cómo la vida, con todas sus vueltas inesperadas, la había puesto frente a decisiones difíciles, pero también frente a la oportunidad de elegir su propio destino. Y aunque no sabía qué camino tomaría, estaba segura de una cosa: su historia no terminaba ahí. Porque el amor verdadero, el que nace del respeto y la honestidad, siempre encuentra la manera de seguir adelante, incluso cuando todo parece incierto.